Pregunta o el tema perfecto. ¿Cómo perciben ahorita ustedes la ciudad? Obviamente, desde que yo los conozco acá, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo perciben ahorita ustedes la ciudad? ¿Cómo la viven? ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Pues ahorita con la pandemia hemos dejado de vivir un chingo la ciudad y eso es preocupante. Sí. Eso es preocupante porque se empieza a erradicar el espacio público, pues, Sí. ¿no? Y el espacio público es donde empiezan a los conflictos y a Convergencia. resolverse esos conflictos, pues, ¿no? Si no No hay interacción. si no se dan esos conflictos y no se dan esas resoluciones que se necesitan dar, pues, ¿no? Y con respecto a las preguntas que mandaste, ¿qué opinamos de la verticalidad? Pues una destrucción de lo que es el espacio público y la ciudad, pues, lo que hizo Pero hasta cierto punto se miraba venir, ¿no? Siendo Tijuana una ciudad industrial, una ciudad de paso, una ciudad donde no todos pasan, sino que te topas y mucha gente se empieza a quedar. O sea, la ciudad, como yo la percibí hace 20, 30 años. Pero esa ciudad vertical, ¿para quién es? ¿Quién la está habitando? ¿Quién está habitando esa ciudad vertical? Se daría por necesidad por el factor de densificación, pero ciertamente, bueno, los últimos años previo a la pandemia ya se estaba dando, pero siendo de la pandemia a estos tiempos, digo, los actores, la ausencia de la ocupación del espacio público o de la circulación o de la participación ciudadana en el espacio, por obvias razones de salud, cierto que ha dado oportunidad a otros actores a ocuparlos, ¿no? Claro. Entonces, sí, la pregunta más bien yo la haría hacia dónde va la ciudad, ¿no? Bueno, exacto. Hacia dónde va con estas intenciones. Y hace rato que te mencionaba de los alumnos, es propiamente por ese sentido, porque a lo mejor nuestra generación ya, algunos andan haciéndolo, diseñando edificios, compañeros de nosotros, colegas, pero muchos de nuestra generación ya no participamos en esos ejercicios o de otra manera. Pero las nuevas generaciones están participando, pero prácticamente como residentes de obra, que no los hace arquitectos. Exacto. Pues. Entonces, como entes que participan en la generación de esa ocupación o la redefinición de ese entorno espacial, a mí se me haría interesante escucharlos en tu podcast. Claro, no, sí, definitivamente. Pero ¿quiénes son los que redefinen ese entorno espacial? Porque no creo que seamos nosotros los arquitectos. No, totalmente el mercado. Es el mercado. Así es. Totalmente. Y es la política, y es, oye, ocupo esto, y muchas veces yo creo que no tengo las cifras, pero no creo que, o la mayoría de los edificios que están construyendo vienen de otras partes ya diseñados, que subcontratan otras firmas que no tienen yo creo que ni siquiera conocen la ciudad, ¿no? Muchos proyectos que eso sí tengo conocimiento, no son ni firmas de aquí, güey. Pero también lo más preocupante, ¿para quién son? Exacto. ¿Para quién son esos edificios? ¿Quiénes los están Muchos ni están habitados, ¿no? Se convirtieron en un espacio de Airbnb donde los rentas cada que va a haber gente. ¿Sabes qué se hacen? Hablaba de que este tipo de proyectos son una especulación, pero una especulación maquiavélica, una especulación financiera, que nada tiene que ver con darle un servicio a una ciudad, un servicio de vivienda a la ciudad. Hay una especulación financiera ahí. No, y la pregunta vuelve a eso. O sea, ¿hacia dónde va la ciudad y qué queremos de la ciudad? O qué aspiramos, en qué ciudad queremos vivir. Porque algunos, no la mayoría, o no puedo hablar de la mayoría porque no conozco todos los proyectos, algunos sí toman ventaja de su entorno. Claro. ¿No? Entonces, inclusive hay ciertas limitaciones a lo que es la movilidad peatonal. Claro, ¿no? Y muchos esa es el marketing, ¿no? Porque estoy a un ladito de la banqueta, oye, este proyecto es peatonal, Sí. y volteas y, güey, nomás es una cuadra. O sea, ¿qué tanto acceso tienes, no? Sí, aquí he visto mucho que le meten mucho branding o publicidad a lo que es las amenidades del edificio, pero eso no es política pública, pues. No. Y se confunde, fácilmente como política pública lo que es el branding de un edificio o las amenidades de un edificio. No te salgas del corralito porque ya si te sales del corral ya no tenemos seguridad, ¿no? Y yo creo que eso es importante entenderlo, ¿no? Y por eso vuelvo a la palabra de ciudadano, ¿no? Hay que exigirlo, ¿no? Entonces, digo, a mí sí me hace más interesante lo que está pasando
pero también peligroso, ¿no? A la vez. Por ahí más bien iba la pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes perciben la ciudad? Obviamente hay muchas preguntas, más que respuestas, pero ¿cómo la percibes? ¿Cómo la ves? Pues como una incapacidad para ejercer lo que dice el Cuca, la ciudadanía, pues, ¿no? O sea, te limitan bien cabrón para poder ejercer tu derecho ciudadano a vivir la ciudad, pues, ¿no? Sí, sinceramente la explosión es una manifestación de esa carencia, ¿no? De participación ciudadana o de esa manifestación de necesidades ciudadanas. Para mí significa eso, ¿no? Realmente la ausencia de ciudadanía permite esa voracidad inmobiliaria, ¿no? Digo, no hablo de todos los casos, pero, exacto, pero sí hay ciertos ejercicios que sí demuestran una voracidad a su entorno. Claro. Y la sociedad de ciudadanía lo permite, pues, ¿no? Así es, y eso lo ves claramente en playas de Tijuana. En playas de Tijuana puedes ver que sus camellones están regados, que tienen césped, que están bien cuidados, porque ahí hay un ejercicio de ciudadanía, ahí hay asociaciones de colones que exigen. No, y antes era su propia infraestructura, ¿no? ¿Te acuerdas que, no sé si se acuerdan antes en los, no sé, 10 años atrás o algo, tenían hasta el nombre de la calle en un tipo de blog y ahí estaba con una lámina? Cosa que volteabas a todas las demás calles de Tijuana y no existía eso. Y empieza a perderse. Exacto. Eso empieza, incluso hasta en playas empieza a perderse. No, hasta donde yo lo veo ahorita ya se perdió. Creo que se perdió la inercia que tenían de las sociedades civiles, de la sociedad de colonos que exigían, claro, tener un espacio público decente, pues, ¿no? La violencia también ataca muy cabrón ese tipo de formas de organización ciudadana, pues, ¿no? Pero te digo, ahí lo notas, el ciudadano, ¿cómo empieza a ser ciudad? Pues, organizándose, ejerciendo su derecho ciudadano. Claro. Y en todo lo demás de Tijuana se nota la ausencia de ciudadanía, pues bien cabrón. Y te vas al y mucho más, pues. Y te das cuenta de cómo está formado Playas. Pues Playas básicamente está formado por personas que llegaron del DF. Claro. Personas que también llevan en una ciudad que tiene miles de años. Es otra cultura. Es otra cultura totalmente. Pues para empezar, ellos están viviendo una ciudad que tiene miles de años, siendo ciudad. Claro. Entonces es completamente diferente aquí a Tijuana, que tenemos pasaditos los 100 años. 130 creo ya andamos.